Esta es la segunda parte de la sesión de hoy, 6 de agosto. Vamos a compartir el material. ¿Está? Vamos a regresarnos aquí. Vamos a hacerlo hasta el origen de la vida. ¿Qué pasó? Bueno, de hecho ya hemos hablado de esto de la herencia ligada al sexo, que es el heterocromosoma. Es cuestión de leerlo un poquito. La cuestión de los cromosomas, pero me interesa más que nada aquí, la genética de Mendel. Mendel fue un monje está mal escrito, es con un G de gato, y sus observaciones han quedado plasmadas en 2 leyes. Son 3 leyes, ¿no? Pero las 2 son más representativas. La ley de la segregación y la ley de la distribución independiente. En el caso de la segregación, cuando se cruzan 2 individuos, difieren en un solo carácter. Durante la formación de sus gametos, el par de genes responsables de cada carácter se separa de manera que cada gameto contiene solamente un alelo de dicho carácter. ¿Qué significa? Está escribiendo Levi. Un mensaje Levi. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Ahí está. Esto se refiere básicamente cuando se hace un cruzamiento de 2 individuos, cuando durante esa formación de gametos, digamos, los gametos masculinos o femeninos, el par de genes responsables de cada carácter se separa. O sea, se cruzan los gametos, se forman los gametos, se cruzan los individuos, se forman los gametos, y los caracteres de cada quien se van separando de manera que cada gameto contiene un solo alelo. ¿Qué significa? Que los gametos, por ejemplo, masculino, va a contener solamente un tipo de cromosomas, el de la mujer también. En el caso de la ley de la distribución independiente, la distribución de un par de factores es independiente de la distribución de otro. Quiere decir que, digamos, en 2 hermanos, la distribución de los factores hereditarios se pone en el color de ojo de un hermano y el color de otro en otro hermano, o bien el tipo de cabello, el color de cabello, y todos estos son independientes aunque sean padres e hijos. Por eso nosotros somos diferentes en fenotipo, en fenotipo principalmente, o sea, la parte visible de nuestros hermanos, aunque existe la cuestión del parecido, ¿no? Y en este caso, viene otra información y habla ya del origen de la vida. Yo ya les había pasado una diapositiva sobre el origen de la vida. Es muy importante hablar de Francisco Redi. Los experimentos permitieron la idea de la generación espontánea. Acuérdense, generación espontánea. Y él hablaba de cuando se infecta la carne con gusanos, hongos, etcétera, ¿no? Viene también Lázaro Spallanzini. Yo les pongo estos nombres porque son parte del origen de la vida, no de la evolución. El origen de la vida viene de los griegos, viene de Holmer, que propusieron o pensaban que el origen de la vida era por ahí, por este lado. Todas estas ya han sido refutadas, pero de los más relevantes, Redi y Spallanzini. Y luego viene Luis Pasteur, pero Luis Pasteur básicamente basó sus contenidos, sus experimentos en la cuestión de la obtención de las vacunas. Luego viene la teoría de Oparin. Oparin habla de la atmósfera primitiva sin oxígeno. Entonces, estos
tres principales redi, Spallanzini, Pauster y Oparin, hacían referencia al origen de la vida. Tienen que pensar en eso básicamente, ¿no? Entonces, todo esto es parte de una información que ya la tienen ustedes en un archivo que les pasé. Me voy a pasar más porque estos son puro rollo. Y ahora aquí viene la evolución. Los principales pensadores o cuestiones de la evolución fue Lamarck y Darwin Wallace, ¿sí? Estos dos son los principales que aportaron a una teoría de la evolución. Por ejemplo, Lamarck se basaba en el mejoramiento de las especies y en el uso y desuso de los órganos, condiciones su permanencia del libido. Órgano que no se utiliza se atrofia, órgano que se usa se fortalece, y los caracteres hereditarios se heredan a sus descendientes. Estos postulados de Lamarck, pues prácticamente se siguen aplicando, se siguen viendo, y que han sido un punto de referencia que todavía se toma en cuenta. Por ejemplo, Lamarck hablaba del mejoramiento de las especies y la necesidad de adaptarse. También el uso y desuso de los órganos y de los caracteres adquiridos se heredan a sus descendientes. Luego viene Darwin, que publica la obra El origen de las especies. Fue el que viajó en el Beagle a las Islas Galápagos, observó los pinzones, a las tortugas, etcétera, etcétera. Galápagos está enfrente del país Ecuador, en el Océano Pacífico, en Sudamérica. Y de todos los seres vivos nacen más de lo que pueden sobrevivir. Los seres vivos de una misma especie pueden tener descendientes con ciertas variaciones. En todos los organismos mantiene una lucha constante por sobrevivir, competencia de busca del espacio y del alimento. Los individuos de variaciones afortunadas logran sobrevivir transmitiéndolas a sus descendientes. Él hacía referencia a cuando hablaba él de nacen para sobrevivir, se mantiene una lucha constante, él habla del más apto, del más fuerte. Y luego vienen las teorías sintéticas de la evolución. Aquí básicamente no hay una digamos, nota interesante que ustedes podamos analizarlo para no enredarlos y meterles más detalles que no tiene caso que ustedes se enreden. Pero me voy acá. Carlos Linneo propuso un sistema de clasificación por medio de las categorías taxonómicas para agrupar a las plantas y animales. Propone la clasificación binomial género y especie. A Carlos Linneo se le atribuye el nombre de las especies, el nombre científico de las especies, y se le llamó nomenclatura binomial, donde habla del género y especie, aquellos que se escriben con nombre en latín, Homo sapiens, Felis tigris, etc. Y la taxonomía, la que se encarga, la rama de la biología que se encarga de asignar los nombres. Especie, el concepto de especie, y los niveles taxonómicos, reino, filum, clase, orden, familia, género, especie. Si ustedes se fijan, está hablando aquí del hombre. Reino, animal. Filum, cordados. Cordados porque tenemos columna vertebral. Clase, mamíferos. Orden, primates. O sea, por ejemplo, en el caso de los perros, por decir algo, los perros son mamíferos, pero son caninos, de la orden canina, cans. Entonces, la familia homínidos, género Homo, especie sapiens. Homo sapiens es el nombre científico. Y para las plantas, entra Haeckel
plantas, reinos, y él incluye los protistas, donde está la amiba, la Giardia lambia y las paramecium y algas. Y en el caso de Copelán entra el reino Monera, ¿sí? Entonces nos vamos ahora, seguimos con el aparato excretor. Nos habíamos quedado en esta diapositiva. ¿Sale? Esto la vimos y vamos a la siguiente. Excreción, secreción y defecación. La homeostasis. Excreción, eliminación de productos de desecho procedente del metabolismo celular. Y ponen entre paréntesis ejemplos, urea, ácido úrico. Secreción, producción por el metabolismo de sustancias útiles para el organismo. Habla de las hormonas y las enzimas. Acuérdense que ya les dije que las glándulas endócrinas secretan o forman compuestos químicos que van a regular el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, y esas hormonas tienen una función específica en algún tejido, en alguna parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las hormonas de progesteronas y testosteronas en los aparatos reproductores. Por ejemplo, la tiroides, metabolismo, paratiroides, la hormona pancreática, etcétera. Hay muchas hormonas. Y luego viene homeostasis, conjunto de mecanismos por lo cual los seres vivos tienden a alcanzar una estabilidad de las propiedades y composición bioquímica de su medio interno. Quiere decir que la homeostasis es la que nos va a alcanzar el equilibrio líquido, temperatura, concentraciones de sustancias que tenemos en nuestro cuerpo. Cuando se altera la homeostasis podemos tener problemas serios, ¿no? Detectar pequeñas variaciones y desencadena procesos para corregirlos. Mantenimiento de la presión osmótica a través de los riñones. Aquí cuando no funcionan los riñones, la variación de la presión, en el caso de los líquidos, nos puede ocasionar muchos problemas. Por ejemplo, uno de ellos puede ser la retención de líquidos. Temperatura corporal mediante el sudor y circulación sanguínea. pH a través del sistema tampón. El sistema tampón es una función química que nos va a regular las concentraciones de pH en todo el cuerpo. Me está escribiendo Saúl Rojo. Saúl anda loco. A ver. Ya lo admití. Coordinación química, muchas de las sustancias mediante las hormonas, como glucosa regulada por las hormonas insulina y glucagón. La insulina que se secreta en el páncreas, si se fijan dice hormonas e insulina, pero la insulina de origen proteico, por eso a la insulina se le llama proteína, pero su función orgánica es de hormona y nos va a regular el azúcar en la sangre. Luego, anatomía del aparato excretor. Nosotros tenemos 2 riñones, ¿sí? Qué poquitos son ahora, 12. En este caso, si yo les pregunto cuál es la principal función de los riñones, es filtración de sangre. Filtrar la sangre que se le llega a través de las arterias renales. La sangre libre de desechos sale por las venas renales y se excreta por uretres, vejiga urinaria y uretra. Uretres, vejiga urinaria y uretra lo tenemos los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, estas son las venas renales, aquí están las azules. Entonces, los riñones son los cafés, la vena cava inferior, el azul, la vena aorta que viene desde el corazón, es la roja. Los uretres son esas líneas como color beige, no sé, y llegan a la vejiga. Aquí es donde nosotros concentramos la orina en la vejiga. Esta se inflama como una bolsa
y llega un momento por su presión que hay, nos dan ganas de ir a orinar. Y la orina sale por la uretra. La uretra la tenemos los hombres y mujeres también, ¿sí? Entonces, en el caso, esto que están aquí como amarillitos, es la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, ¿sí? Los riñones son las partes, no vamos a hablar mucho de los riñones. Los riñones, aquí los riñones es donde se forman los llamados cálculos, o sea, las piedras en el riñón. Los cálculos se forman por diferentes formas, sobre todo en el consumo de líquidos o en el consumo de algunos, cuando consumimos mucha sal, cuando consumimos mucho refresco o bastantes medicamentos. Hay unos medicamentos o unos fármacos que nos ocasionan los cálculos. Luego, vías excretoras, ya les dije, uretres, vejiga urinaria, uretra. Entonces, en el caso de la uretra, tiene dos esfínter. A ver, ¿tienen idea de qué es un esfínter? Alguien que me conteste. A ver, aquí hay un chat. A ver, músculo. Sí, es un músculo. A ver si me ven en la pantalla. Es un músculo que hace así. Se contrae. Claro, tiene un conducto y esto es lo que hace. Esto es lo que hace el esfínter. Nosotros podemos decir, no crean que les voy a tirar un beso, podemos decir que esto es lo que hace el esfínter. Así. Y un esfínter muy común, que lo agarramos de botana y de burla y todo, es el ano. ¿Sí? Ese es el esfínter. En el caso de la uretra tiene dos esfínter que nos van a permitir que salga la orina. ¿Sale? Entonces, si seguimos con el aparato, el aparato excretor, las funciones de los riñones. Ojo, excreción de producto metabólico de desecho. Regula el equilibrio hídrico y electrolítico. En este caso del equilibrio hídrico y electrolítico, sobre todo piensen en el electrolito. Nosotros tenemos concentración de sodio y potasio como electrolitos en los riñones que nos están regulando la estabilidad y la función del riñón. Si nosotros alteramos alguna concentración de estos, nos puede ir, pero como en feria, ¿no? Nos puede ir mal. Entonces debemos tener un equilibrio de sodio y potasio. En los alimentos generalmente dice libre de sodio, la cantidad de sodio. Entonces, el potasio está presente en el plátano. El detalle está que nosotros alteramos mucho la concentración de electrolitos cuando no consumimos agua, cuando consumimos demasiada sal, cuando consumimos mucho producto con sodio. Para aquello que le gusta la maruchana tiene como 5, 8 veces más la concentración de sodio que lo que nosotros ocupamos. O sea que la maruchana es una disque alimento, que no es alimento, es un producto sintético prácticamente que dura más del mes para que se pueda digerir, pero aparte tiene mucho sodio. No le digo que no lo coman, pero si lo van a comer, comanlo distanciado, nomás. Regula el equilibrio ácido-base que tenemos en el cuerpo, sintetizar eritropoyetina. Esta eritropoyetina es una sustancia hormonal, es una hormona que nos va a formar los glóbulos rojos, o sea, los eritrocitos. Regula la presión arterial, produciendo renina que la aumenta o regulando el agua. Hay gente que muchos de nosotros orinamos normalmente, tienes sensación de orinar y orinas. Esto también tiene que ver por la presión arterial que llega a la vejiga. Gluconeogénesis, síntesis de glucosa a partir de los aminoácidos. Los aminoácidos que nosotros consumimos en las proteínas nos va a sintetizar la cuestión de las glucosas. Esta es la función de los riñones.
Pero si se fijan aquí, no aparece filtración de sangre. Pero en la para que se haga todo esto, debe haber una buena filtración de sangre. Ahora, fisiología de la nefrona. La nefrona, me voy acá, es esta parte que está aquí arriba. ¿Sí? La nefrona, función, paso de sustancias de desecho desde las vías circulatorias sanguíneas hasta los túbulos renales. La nefrona es una parte del riñón que es como decir, la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso, la nefrona es la unidad funcional del sistema renal. Ojo con eso. Y son las partes de todo esto que tiene la nefrona. Filtra sangre liberando los residuos metabólicos. Fíjense bien, filtra sangre liberando los residuos metabólicos. Si yo me regreso a otra diapositiva, regula metabolismo, ¿no? No está aquí, no está aquí. Acá. La sangre libre de desechos sale por las venas renales. Sigue hablando de las venas renales y esto es lo que nos habla de que la sangre nos ayuda a filtrar la sangre liberando los residuos metabólicos, lo que vamos a eliminar por orina, ¿no? Ahora, seguimos. Ya en esta parte, si se fijan con Lilita, ¿qué color es este? Lilita. Está 1, 2, 3, 4. Asa de Henle. Corpúsculo Malpighi. Túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal. Todas las siguientes diapositivas hablan de nomás viene figura. La fisiología de la nefrona, habla de la filtración glomerular. El filtrado contiene 95% de agua, 3% de urea, potasio y sodio y cloro 2%. Habla también del tubo proximal, el asa de Henle. Esto ya es mucho rollo, ¿no? Pero sí les sirve mucho para cuando vayan a estar en carrera, ¿no? Regulación hormonal. Aquí habla de la hormona antidiurética, ADH, neurohipófisis. Esta vez sale en los análisis clínicos que nos hace los médicos, los químicos, ¿sí? La ausencia de ADH, las paredes de la asa de Henle se vuelven impermeables. Reabsorción, se elimina orina muy diluida. Y en la pared permanece permeable, la orina es concentrada. Cuando huele mucho la orina, cuando tiene un color fuerte, quiere decir que la hormona antidiurética está elevando las concentraciones de la cuestión de la orina y la hace que se reabsorba, ¿sí? Luego viene la aldosterona, glándulas suprarrenales, reabsorción de sodio, reabsorción de agua. Reabsorción de sodio en el túbulo colector y en presencia de la hormona antidiurética. La aldosterona debemos cuidar su funcionamiento para que se absorba o se reabsorba el sodio que nomás nuestro cuerpo ocupa. ¿Sí? Seguimos para no entretenerme mucho. Vamos a seguir. Esta punta les sirve mucho, pero ya estando en la carrera les va a servir. Regulación de la presión arterial. Secreción tubular. Composición de la orina. ¿De qué está compuesta la orina? Agua, urea, creatinina, ácido úrico, cloruro de sodio, sulfato y fosfatos y otros pigmentos, urobulina, electrolitos. Y esto es lo que contiene la orina. Cuando la creatinina y los fosfatos aumenta su concentración, se nos forman cristales y nos duele al orinar.
y puede ser un principio para poder detectar algún tipo de hepatitis que proviene del hígado. Acuérdense que del hígado es donde está el metabolismo. Cuando aumenta la urea, entonces el producto final, dice, producto final nitrogenado del catabolismo de las proteínas. Significa que las proteínas, el catabolismo entra en el proceso de las proteínas en la cuestión de la producción de energía y es un proceso complejo donde entra el ATP y todas estas cosas. Pero cuando la urea se concentra demasiado, se pueden formar ácidos. Y uno de los ácidos que se produce es el ácido úrico. Este es el producto de cuando se le ve la concentración del ácido úrico, hay que tener cuidado por la cuestión de la enfermedad llamada la gota. Cuando hablamos de cloruro de sodio, si se elevan las concentraciones de cloruro de sodio, entonces podemos hablar que tenemos retención de líquidos. Básicamente de lo que está compuesto. Todos estos sufren alteraciones, depende de lo que nosotros tomamos. ¿Sí? Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Ya. Depende de lo que nosotros tomamos. Por ejemplo, en las células, fíjense bien ustedes, células, leucocitos, plaquetas raras en ciertas enfermedades. Miren, potasio en la sangre tenemos 0.2 gramos. O sea, estamos hablando de 2 decigramos. En la orina de 2 a 3. Si esto varía, por ejemplo, en el cloruro de sodio, de 8 a 15 gramos. Si varía hacia menos, hacia más, no es normal. Proteínas, lípidos, glucosa. Fíjense los lípidos, 6 gramos en sangre. Si en sangre aumenta, hay que revisar si son colesterol o triglicéridos o grasas saturadas, etc. Bueno, triglicéridos y colesterol principalmente. Nosotros no tenemos lípidos en la sangre. Pero aquí ven ustedes urea, ácido úrico y amoníaco. Vean, casi no hay en la sangre, pero en la orina sí hay. Tenemos 20 gramos de urea, 0.6 gramos de ácido úrico y 0.5 de amoníaco. ¿Sí? Esto es lo que tenemos y si lo vemos en un vaso, en una probeta, estas son las concentraciones que no lo dicen. Es lo mismo que está aquí y que está en el cuadro, ¿no? Las glándulas sudoríparas, el sudor, ¿sí? Esto, pues nomás le dan una lectura. Se localiza en la axila, aureola mamaria, en el pubis. Generalmente nosotros las glándulas sudoríparas las tenemos en las axilas, en los pechos y en el pubis. Ahí donde tenemos las glándulas. No significa que allí vamos a sudar más. Sudamos por todo el cuerpo, ¿no? Pero ahí están las glándulas. No son estimuladas por el calor. Son las encargadas de la secreción de las feromonas, sustancias responsables del olor característico de las zonas más como axilas y órganos sexuales. Cuando olfateamos las feromonas, ya es otra cosa, ya estamos hablando de una cierta atracción, por decirlo. El sudor, 99% es agua y lo demás sales minerales. Este 0.60, si ustedes le prueban al sudor, se siente como saladito, ¿sí? Y es nomás 0.6%, lo demás es agua. ¿Y dónde está la situación de que apesta el sudor? Aquí en el 0.40. No crean que en el 99%, en el 0.40 cuando hay gente que le apesta el sudor bien feo, ¿no? Cada quien sabrá quién. Función excretora, elimina urea y ácido úrico y otras sustancias como el tabaco y el alcohol. Por eso cuando la gente anda tomada o cruda o fumó mucho, es lo que te da el olor. Por la transpiración del mismo sudor que la transpiración que es el sudor, ahí va impregnada la cuestión del alcohol y la nicotina.
y es un termorreguladora de la temperatura del calor, ¿sí? Y permite refrigerar la piel. No a nosotros, ¿no? La piel sentimos que la piel se refrigera, no, no estamos sudando, estamos asándonos, pero eso es otro rollo, ¿no? Luego, enfermedades de los órganos excretores. La glomerulonefritis. Inflamación del riñón afecta a los glomérulos. Causa toxinas. Este Streptococcus es una bacteria. Consecuencias, filtrado de células sanguíneas y proteínas. Síntomas, hematuria, o sea, que tienes presencia elevada de eritrocitos. Proteinura, se elevan las proteínas. Dolor abdominal, micción excesiva, micciones que orinan mucho, insuficiencia renal crónica. Esto como que va de menor a mayor. Cuando llegas a la insuficiencia renal crónica, ya estás enfermo. Aguas. Tratamiento, medicamentos para controlar la hipertensión, inhibir el sistema inmunitario, reducir consumo de sal. Cuando tú tengas un detalle, cualquier mínimo de renal, olvídate de la sal, para empezar. Y embutidos, porque los embutidos están hechos a base de sal. Y estos son más severos. Diálisis. Hay mucha gente que le hacen diálisis. Y a llegar hasta el trasplante del riñón. Pielonefritis. ¿Por qué dice terminación nefritis? Nefritis por la nefrona, por eso. Inflamación del riñón afecta nefronas y pénil renal. Infección de la bacteriana, la Escherichia coli, en vías urinarias, fiebre, escalofrío, dolor, insuficiencia renal. Tratamiento antibiótico. ¿Por qué antibióticos? Los antibióticos atacan a las bacterias. ¿Sí? Suero. Aquí hay que tomar mucho suero en estas cosas de cuando se inflama. Es muy común cuando sientes escalofrío, dolor, se siente muy fácil la cuestión de renal. No creo que ahí, ¿cómo se sentirá? Mejor nunca lo sientan. ¿Sí? Cistitis, inflamación de la pared de vejiga urinaria, causa infección bacteriana, otra vez la Escherichia coli. Escherichia coli, por eso hay que cuidar la higiene, primeramente la higiene. Síntoma de dolor al miccionar, o sea, cuando tú orinas te duele. Tratamiento antibiótico, esto se puede corregir. Atendiéndose a tiempo para que no aumente la situación. Síndrome nefrónico, esto es cuando aparecen las edemas. Ay, Dios mío, mejor hay que ver al urólogo. ¿Sí? Diabetes, generalmente los diabéticos se presentan mucho, hay una leucemia, infecciones y tienen hipertensión. Una persona diabética hipertensa y con problemas renales, casi seguro que tiene este problema de síndrome nefrótico. Insuficiencia renal. Disminución de la función renal, insuficiencia aguda, interrupción brusca, insuficiencia crónica, disminución progresiva irreversible, causa glomerulonefritis crónica. Esta ya es palabras mayores, muchachos. Dios quiera que jamás lo tengamos. Para eso es disminuir la sal, comer menos embutidos o alimentos procesados a base de sal y tomar agua, no refrescos. Agua. Así que no se enreden, porque aquí ya estás hablando hasta la insuficiencia renal terminal, estás hablando de diálisis y del siguiente paso de diálisis puede ser hemodiálisis. Y no se metan en detalles. Estas son enfermedades renales. Esta es de quistes, se forman quistes, aquí está la figura. Esto ya puede ser incluso cancerígeno, hay que hacer cirugías, hay insuficiencia renal y de todo aquí, de todo. Cáncer, diabetes insípida, déficit de la, ay, no me acuerdo el nombre, tratamiento, y aquí hay visión borrosa, sed constante, orinar con frecuencia, daño en los riñones, debilitamiento muscular, hormigueo. Esto ya es la diabetes ya en su apogeo. ¿Sí?
Cálculos renales son las piedras, generalmente por oxalato de calcio que se va formando en la orina. Y eso se va formando por el tipo de líquidos que tomamos o medicamentos, fármacos que tomamos o productos sucios en mal estado. Y aquí sí es intervención quirúrgica y disolverlos. Hay homeópatas o medicina alternativa que los elimina, ¿no? Bueno, última, homodiálisis, que Dios los agarre santificado, pero Dios quiera que nunca suceda esto. Queda un minuto, espero que les haya parecido. Este material se los voy a pasar mañana. Voy a ordenar todo, ¿no? Nos vemos mañana a las 9 y continuamos con el sistema endocrino y a ver otro sistema que vemos, ¿no? ¿Sale y vale? Muchachos, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Perfecto. Y ojalá entren más porque eso fueron 11 ahora. Sale y vale. Nos vemos. Bye. Gracias.